una compañera de trabajo intentó que me despidieran por tener implantes, así que le tiré la carta de reversa. Hace ahora unos 4 años, cuando tenía 24, mi madre falleció de cáncer de mama, y como ambas de mis abuelas habían fallecido por la misma enfermedad, acudí a un especialista para que me hiciera una revisión. Descubrí que en uno de mis pechos tenía algunas células que podían volverse cancerosas en cualquier momento. Me dijeron que tenía varias opciones. Podía someterme a revisiones periódicas cada 3 o 4 meses, hasta que se convierta en cáncer. Me dijeron que el riesgo de que las células se volvieran cancerígenas era bastante alto, debido principalmente a los antecedentes familiares, pero también me dijeron que podía que nunca se convirtieran, por lo que me estaría sometiendo a revisiones sin motivo alguno. También podía someterme a una mastectomía simple en el pecho con las células malas, pero aún así tendría que estar vigilando el otro, por lo cual seguiría ocupando revisiones periódicas en el otro pecho. También podía someterme a una mastectomía bilateral para extirpar todo el tejido mamario, con lo cual básicamente eliminaría todo el riesgo. Opté por la mastectomía bilateral. Es cierto que era la opción más drástica, pero después de ver lo que el cáncer le hizo a mi madre y a mis abuelas, no me quería arriesgar. Me advirtieron de las cicatrices, pero me dijeron que serían leves. No fue así. Me quedaron 2 cicatrices enormes y rosadas a ambos lados del pecho, cada una de unos 2 centímetros de largo y medio centímetro de ancho, lo cual me provocaba una fuerte depresión, hasta el punto donde ni siquiera salía de la casa, porque no quería que la gente me viera. Tiré a la basura mis espejos y me ponía enferma al mirarme. Fui a ver a un terapeuta que me recomendó un cirujano plástico. El terapeuta me dijo que normalmente nunca lo haría, pero claramente esto era algo con lo que estaba luchando, y que tal vez nunca lo iba a superar, y podía ver que estaba batallando, aunque admito que el terapeuta primero me envió a preguntar por la reducción de las cicatrices. Ya el cirujano plástico me recomendó crema, cirugía láser o implantes. La crema no funcionó, y el láser era caro y muy arriesgado, de modo que opté por los implantes. Mis pechos naturales eran copa F, así que me los puse un poco más pequeños. Desde entonces ha mejorado mi salud mental, y me siento mucho mejor con mi aspecto. Mi confianza ha aumentado, al igual que mi autoestima. Sé que no debería darle tanta importancia a mi aspecto, pero no estaba exagerando con esas cicatrices, enormes, de color rosa brillante, irregulares, levantadas, realmente horribles a la vista, y odiaba verme a mí misma, y ahora están bien escondidas y apenas se notan. En la actualidad tengo 28 años y trabajo en una oficina. Me va mucho mejor que antes. Mi compañera de trabajo, Jill, se enteró que me había operado los pechos, pero no de lo del cáncer. Se enteró cuando estaba hablando con una amiga que conocía de antes de hacerme la mastectomía. Estábamos planeando unas vacaciones y ella hizo un chiste de lo peligroso que era subirme a un avión con implantes. Jill lo escuchó por casualidad. Al final del día, toda la oficina sabía que me había operado los pechos, pero no por qué, y media docena de personas confirmaron que Jill se los había dicho. Durante los meses siguientes, Jill hizo un montón de bromas y comentarios sobre mis pechos a compañeros del trabajo cuando yo estaba cerca. En un momento dado, dijo que yo tiene más plástico que Barbie, y también me llamó falsa en 2 formas. Yo no la escuché, pero una amiga de la oficina dijo que Jill se había referido a mí como un saco de silicona. No sé exactamente cuál era su problema, pero en un momento dado mencionó el sistema de salud nacional, así que supongo que Jill pensó que me había operado los pechos gratis con dinero de los contribuyentes, cuando en realidad me hice la mastectomía con el sistema de salud y había ido a un centro privado para la terapia y para los implantes. Le pedí que dejara de hacerlo más de una vez, pero por desgracia, los lugares donde habíamos hablado eran sitios como el ascensor o el baño de mujeres, donde no había cámaras, por lo que Jill continuó haciendo comentarios inapropiados, sin importarle las veces que le pedí que no lo hiciera. No diría que todos los días, pero escuchaba al menos 3 comentarios por semana durante 3 meses. Llegué a mi punto de quiebre cuando Jill, yo y algunos otros compañeros de trabajo estábamos almorzando en el comedor. Me refería a algo como superficial, y Jill me dijo: «Tú has de saber todo sobre ser superficial», mientras hacía un gesto a mi pecho.
Yo me enfadé. Le dije, ¿sabes por qué tengo estos? Hace unos años, mi médico me encontró células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me aconsejaron que me hiciera la mastectomía y me dejaron cicatrices enormes y feas en el pecho. Fui a ver a un terapeuta que me envió con un cirujano estético, quien me aconsejó que me pusiera implantes para esconder las cicatrices, y lo hice solo para poder verme al espejo sin llorar. Así que la próxima vez que quieras juzgar a alguien por haberse hecho una cirugía estética, deberías preguntarte primero por qué se la hizo. Y sintiendo que en ese momento debía dejar caer el micrófono, tomé mi comida y me fui. Durante el resto del día, un tercio de mis compañeros se me acercaron para ofrecerme su apoyo, y el resto me dijo que Jill solo estaba bromeando y que me estaba portando como una canina. Yo les contesté que Jill estaba siendo una canina mucho antes que yo. Entonces me llegó un correo de recursos humanos diciendo que al día siguiente querían hablar conmigo, y cuando llamé para pedir aclaraciones mencionaron un ambiente de trabajo hostil. Nota: aparentemente es un término estadounidense, pero tiene poco peso en Inglaterra, pero es lo que me dijo por teléfono. Conocí a la persona que firmó el correo electrónico y con la que había hablado. Se llamaba Debbie y era la amiga de Jill en recursos humanos, así que estaba bastante segura de quién me había denunciado. Me di cuenta de que si esto ya se estaba enviando a recursos humanos, iba a ocupar toda la munición posible, de modo que me puse a buscar información. Como Debbie había tratado conmigo hasta entonces, era seguro suponer que ella sería la persona que revisaría la queja conmigo, y si eso era cierto, estaba perdida. Sin embargo, recordé vagamente una sección sobre quejas en mi contrato la primera vez que lo firmé con la empresa. Hojeé mi contrato y había una parte en la sección de quejas en la que decía que yo tenía derecho por contrato a pedir un cambio de revisor si yo consideraba que el revisor que me habían asignado estaba siendo parcial. Se le llama revisor imparcial. Fotocopié esa página y subrayé esa parte. Entonces, a través de Facebook, le envié un mensaje a las personas que me habían ofrecido su apoyo. Básicamente les dije: Recursos Humanos ha pedido verme. ¿Alguno de ustedes se acuerda de algún momento en que Jill me haya insultado a mis espaldas? Y estaría dispuesto a escribir y afirmar algo diciendo lo que escuchó y cuándo lo escuchó. No todo el mundo estaba dispuesto a ayudar, dado a que Jill era algo temida en la oficina debido a su amistad en recursos humanos y en la gerencia, pero unas 20 personas estaban dispuestas a ayudarme. Más o menos adiviné cuándo le había pedido a Jill que parara, las 4 veces en los últimos meses. Algunas fueron fáciles de adivinar, ya que ocurrieron en mi descanso o cuando llegaba al trabajo. Las escribí todas, junto con la hora aproximada en la que se produjo el enfrentamiento en el comedor, y una lista de las personas que estaban presentes cuando pasó. A la mañana siguiente, llegué al trabajo un poco temprano, y fui a ver a todos los que me habían enviado mensajes. La mayoría de ellos pudieron darme una carta impresa y firmada. Algunos no consiguieron escribirla, pero no importaba. Estas no son las palabras exactas, ya que sería resumir 16 cartas, pero lo importante es lo siguiente. Mi nombre es fulanito, trabajo con Jill como se llame, y OP. En tal fecha, aproximadamente, tuve una conversación con Jill como se llame, durante la cual se refirió a OP con este insulto. Me parece inapropiado, ya que directamente se relaciona con el aspecto de OP, y estoy dispuesta a dejar constancia que Jill como se llame lleva 3 meses hablando de OP en el lugar de trabajo de la misma manera, causándome malestar y creando lo que yo considero un entorno de trabajo hostil. Firmado atentamente, fulanito. Terminé con 16 cartas, todas ellas de diferentes personas, una de las cuales estaba en el comedor cuando tuve mi encuentro con Jill. Algunas incluso tenían listas de todo lo que Jill les había dicho de mí, o sobre otras personas, ya que resulta que Jill tiene problemas con la apariencia de mucha gente. Al parecer, hizo comentarios sobre el peso de una compañera, y algunos comentarios antisemitas de la nariz de otra compañera. Hay unas 45 personas en la oficina, de modo que aunque 16 no sean la mayoría, seguían siendo una cantidad decente. Las cartas tampoco eran muy largas, la mayoría solo eran un párrafo, pero contenían toda la información necesaria. Me pidieron que fuera a Recursos Humanos a las 10 de la mañana. Me traje las cartas de los compañeros de trabajo
la fotocopia de la página de mi contrato, junto con las fechas y las horas, en una pequeña carpeta conmigo. Cuando llegué a Recursos Humanos, Debbie era la encargada de supervisar la entrevista. Se levantó de su mesa, dispuesta a llevarme a la otra sala. Inmediatamente me volteé con la otra trabajadora de Recursos Humanos que estaba ahí. Le dije: «Entonces mi junta es contigo». Y Debbie contestó: «No, tú vienes conmigo». Le dije que eso no me parecía bien, ya que mi contrato estipula que tengo derecho a un supervisor imparcial, y al decir eso, saqué la página de mi contrato de mi carpeta. Se la acerqué a Debbie para que la leyera. No iba a dejar que tomara el papel habiendo una trituradora cerca. Ella me dijo que podía ser imparcial. Yo le contesté que no quería ser grosera, pero que sabía de buenas fuentes que la persona que había puesto la queja contra mí era su amiga, y que en mi contrato decía claramente que tenía permitido un supervisor imparcial. Debbie, molesta, se fue a buscar un supervisor. El supervisor me pregunta cómo sé que Debbie no puede ser imparcial. Yo le contesto que de buena fe sé que Jill, la que había puesto la queja, es amiga íntima de Debbie. El supervisor le pregunta a Debbie si eso es cierto, a lo que ella responde: «¿Yo puedo ser imparcial?». El supervisor respiró hondo y le pidió al otro representante de Recursos Humanos que viniera con él, y así los cuatro fuimos a revisar la queja. Yo les agradecí por ser tan complacientes. Me preocupaba haberlos molestado. Debbie sacó la queja y los tres la revisaron conmigo. Debbie mantuvo una mirada homicida todo el tiempo que duró la entrevista, ya que claramente había anticipado despedirme, o al menos habría recomendado que me despidieran. La entrevista fue más o menos así. Duró más de media hora, y no paraban de hacerme las mismas preguntas, pero formuladas de diferentes maneras. Esta es una versión bastante resumida. Pregunta: usted nos dijo afuera que piensa que Jill, como se llame, es la que puso esta queja contra usted. ¿A qué se debe? Iope contesta: Jill tiene un problema conmigo desde hace meses. ¿Por qué no acudió con nosotros cuando se dio cuenta de que Jill tenía un problema? Iope contesta: porque yo no tenía ningún problema con ella. ¿Qué problema tiene Jill contigo? Hace 4 años, un especialista identificó células potencialmente cancerosas en mi tejido mamario. Me operaron para extirparme el tejido, eliminando las células y así el riesgo. Después de la operación, me quedaron grandes cicatrices en el pecho. Acudí a un terapeuta por mi baja autoestima y depresión. El terapeuta me sugirió un cirujano plástico, el cual me sugirió ponerme implantes para cubrir mis cicatrices. Todo esto figura en mi historial médico, del cual tienen una copia en mi expediente, y al cual yo les doy mi permiso para que revisen. Jill se enteró de mis implantes, pero no del cáncer. Jill tenía un problema con mis implantes, y decidió comunicar ese problema a nuestros compañeros del trabajo. Pregunta: ¿por qué sientes que esto es verdad? Iope contesta: aquí tengo 16 declaraciones firmadas, todas ellas de diferentes compañeros de trabajo, que están testificando que Jill le dijo a toda la oficina que yo me había puesto implantes el día que se enteró, y desde entonces ha hecho comentarios sobre esos implantes con frecuencia. Tienen citas de lo que Jill ha dicho al respecto, junto con las fechas y las horas aproximadas. ¿Fechas y horas aproximadas? Nadie sabía que esto llegaría a tal extremo, de modo que nadie tomó notas de cómo y cuándo pasó. ¿Qué suceso o sucesos cree que condujeron directamente a esta denuncia de acoso? Para mí, el acoso empezó cuando Jill le contó a todo mundo de mis implantes, sin mi consentimiento, pero en cuanto a la denuncia presentada contra mí, posiblemente se debe a lo que pasó a tal hora en el comedor el día de ayer. Jill hizo un comentario sobre cómo soy superficial mientras señalaba mis pechos, y yo le respondí dándole una versión abreviada de mi historial médico, y terminando con un comentario sobre la importancia de conocer toda la historia. En el comedor hay cámaras, así que estoy segura de que podrá encontrar esa conversación. Admito que pude haber manejado la situación un poco mejor, pero después de 3 meses sentí que tenía que ponerme firme. Aquí tiene una lista con los nombres de las personas que estaban presentes. Había 6 personas en la mesa, incluidas Jill y yo. Una de esas personas también escribió una de estas cartas y ha escrito su versión de la conversación, y también lo ha firmado. ¿Habías tenido una conversación con Jill antes de esto en relación con sus comentarios sobre ti? Varias veces, espaciadas en los últimos 3 meses. En todas las ocasiones le dije que me sentía incómoda y molesta con los comentarios que estaba haciendo.
y que le agradecería que dejara de hacerlos. Que usted sepa, ¿se le informó a Jill de su antiguo cáncer en algún momento? No, no se mencionó en la conversación con mi amiga, la que ella escuchó, y yo no se lo dije porque francamente no es asunto suyo y no sentí que hiciera falta detallar todo mi historial médico a una compañera de trabajo para evitar más acoso sexual. El supervisor se levanta y dice: «Bueno, creo que ya hemos terminado aquí». Me da la mano y me manda de vuelta a mi mesa, diciendo que pronto tendré noticias suyas, después de que hayan revisado las pruebas, las cartas, las cámaras de vigilancia, mi historial médico y todo lo que ya tenían, y hayan tomado una decisión sobre el caso. Volví a mi mesa y saqué mi currículum, y me preparé para de nuevo ponerme a buscar empleo. Pasa aproximadamente una hora, y la persona que escribió la carta, la que estuvo presente durante el incidente del comedor, es convocada a una junta con recursos humanos. Vuelve 10 minutos más tarde. Una por una, llaman a las demás personas que también estuvieron presentes en la conversación del comedor, excepto a Jill. Todos se van durante 10 minutos, y luego vuelven, encuentran a un compañero y le dicen que recursos humanos quiere verlos. A continuación, llaman a las personas que escribieron las cartas, pero que no estuvieron presentes ayer, una por una, y cada una se ausenta durante 10 minutos, algunas más, otras menos. Como a las 3:30, parece que todos los que escribieron una carta o estaban presentes en el comedor han sido entrevistados. Finalmente, llaman a Jill. Ella se va por unos 30 minutos y vuelve echando humo. Mientras trabajo se me queda viendo, pero yo la ignoro. A eso de las 4:30, recursos humanos llama a Jill otra vez. A las 5 de la tarde, todo el mundo se prepara para irse. Cuando Jill vuelve a la oficina, me fulmina con la mirada mientras limpia su mesa. A continuación, empieza a decirle a todo aquel que la quiere escuchar que yo he hecho que la despidan. Antes de meterse al ascensor, me llega un correo de recursos humanos. Mi caso está cerrado. Y permítanme añadir que fue cerrado de la forma más satisfactoria posible. Pope, hay personas que al crecer nunca dejan la personalidad irreverente y bromista que tenían cuando eran adolescentes. Jill claramente se estaba portando como una bully colegiala, aprovechándose del poder que tenía con su círculo de amistades. Afortunadamente, ya como adultos, por lo menos la mayoría del tiempo, vivimos y trabajamos en un sistema que te obliga a portarte de forma profesional. Ahora, a todo mundo le gustan los chismes de oficina. Ayuda a que el trabajo se pase más rápido. Pero Jill, aparte de chismes, también estaba hablando mal de sus compañeros, y le guste o no, eso puede afectar mucho la moral y productividad de una oficina. Así que tenía que irse. Si hubiera sabido mantener la boca cerrada u ocuparse de sus propios asuntos, aún tendría un empleo. Pero no fue así. Esperemos que haya aprendido la lección y mejore un poco como persona para cuando encuentre su siguiente empleo. Se vale soñar.